regreso en Cátedra Médica. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Luis Ortega, psiquiatra, que nos acompaña en el día de hoy justamente por la efeméride que mencionábamos en un día como hoy en la medicina. Hoy estaremos hablando de el cuidado que deben recibir los cuidadores de la mano del doctor Ortega. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Liz Montero? ¿Cómo estamos por aquí? Todo muy bien, doctor. Felices de poder tenerle en cabina. Y motivar a la gente que nos escucha desde el inicio del programa, sobre todo si usted es una persona cuidadora y necesita alguna orientación hoy sobre cómo cuidar de su salud, tanto física como mental, pues puede llamarnos. Las líneas van a estar ahí disponibles para que usted pueda expresarse, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, sabemos que el tema de cuidar a una persona que tiene alguna discapacidad o que ya por su edad necesita de ciertas atenciones 24/7, pues es una tarea ardua. Y hoy queremos entonces ver desde el punto de vista psiquiátrico, de psicología, pues cómo cuidar a esas personas que se dedican a esta labor regularmente son familiares quienes asumen esta tarea y poder entonces comenzar conceptualizando todo esto del cuidador. Sí, mira, tenemos que definirlo, como tú dices, lo que es el cuidador es toda persona o profesional que se dedica a cuidar a una persona discapacitada física, mentalmente o por edad. Eso es lo que llamamos el cuidador, ¿no? Es un trabajo que, aunque no lo creas, es muy grande en correlación a lo que hace cada persona en el mundo, en cada uno de los lugares. Y en algunos lugares está muy bien valorado y en otros lugares está muy poco valorado. Y de ahí vienen todas las consecuencias que va a venir después cuando no se valora adecuadamente y no se le da las herramientas a los cuidadores. En cuanto a lo económico, es probablemente uno de los costos más grandes que hay indirectamente en la población, no solamente en la salud. Estamos hablando de todo, porque cuando hablamos de cuidadores, y las personas, como tú decías, de la familia, comienzan a cuidar a esas personas, pues dejan de ser activos laboralmente. Claro. Entonces hay un costo económico a nivel de país, de comunidad, que disminuye, además de que esa misma persona a la que la persona está cuidando necesita más recursos económicos por sí. Entonces es un recurso que no está generando producción, aunque sí está generando bienestar a su familiar, pero esa misma persona tiene más costo y la persona que cuida más costo para la comunidad. Entonces, si logramos, y lo que han hecho otros países, es organizar bien a los cuidadores, pues sale más barato poder ayudar a esos cuidadores. Pues en la cultura dominicana, otrora se decía, bueno, hay que tener muchos hijos, porque los hijos son los que nos van a cuidar. Pero claro, hoy en día, cada vez se ve más, las familias son cada vez más pequeñas, máximo en familias de 1 o 2 hijos. Y entonces generalmente luego esos hijos pues tienen otras situaciones, etcétera, etcétera. Claro. Y generalmente termina, casi siempre, el cuidador termina siendo una persona que no necesariamente es ese hijo o esa hija. Y generalmente ocurre por condiciones particulares. Y entonces, y además estamos viendo cada vez más frecuente que necesitamos más cuidadores porque la población está envejeciendo. Claro. La República Dominicana somos un país que otrora éramos un país que se consideraba un país de población joven, pero ya estamos cada vez aumentando los porcentajes de personas envejecientes y los envejecientes cada vez más teniendo con enfermedades catastróficas, el tema de Alzheimer, en fin, todas esas cosas. Entonces cada vez más necesitamos ir generando una cultura de cuidadores, no solo el tema de la familia, sino cuidadores profesionales, digamos, claro, que puedan dar estos servicios y que puedan entonces estar respondiendo a esas situaciones. Hay países en donde eso está establecido, e inclusive el Estado financia a las familias ese tipo de condición, porque efectivamente, como bien tú decías, Luis, el costo que tiene eso para las familias y para la propia persona que se dedica a ser cuidador es muy alto. Entonces, República Dominicana, ¿en qué punto estamos nosotros? Mira, muy atrás, en ese sentido estamos muy atrás. Se dice que alrededor de 4,000 millones de dólares se gasta en las personas que son cuidadores, ¿no? Que tienen ese papel. El modelo
que se ha visto que funciona más es, como tú decías, el que el familiar se haga cargo de una persona. Pero ¿qué hacen los estados que sí le dan importancia al cuidador? Pagarle, le dan un sueldo a esa persona por cuidar a su familiar, porque saben que en ese momento es más rentable tener a un cuidador generando ingresos por hacer un trabajo que le va a salir mucho más caro a esa persona buscar un profesional. O sea, buscar un profesional geriátrico, un enfermero, que esté todo el tiempo cuidando a una persona, sale mucho más caro que a la persona que ya está cuidándolo, formarlo, enseñarlo, darle continuamente ayuda y pagarle. Eso sale mucho más barato y eso es lo que hacen en otros países. En este país, lamentablemente, teníamos la cultura, como decía Montero, de criar muchos niños para que ellos se hagan cargo. Pero ¿qué ha pasado? Con la misma cantidad del costo de la vida, de la cantidad de trabajo, de la misma forma como la sociedad se ha ido evolucionando, donde ya no hay ese contacto, esa ayuda, esa persona que está ahí cuidando, incluso en barrios, y eso lo pueden decir la audiencia, había una persona que cuidaba a 2 o 3 viejitos, vecinos, ¿no? Y te veía que la mujer que se quedaba en la casa cuidaba a ella y al vecino, y porque se le murió la esposa y ahora está solo, y todo lo demás. Y eso quitaba una carga a la familia. Pero eso ya no se está haciendo. Primero porque los hijos tienen que trabajar, son menos cantidad que antes. Y la cantidad de tiempo que tienen que dedicarle es muy alta. La misma comunidad no se ayuda entre ellos y eso hace que los costos y las oportunidades. ¿Y qué es lo que están haciendo muchos los dominicanos? Contratan personal doméstico para cuidar a los cuidadores, pero no le dan formación a ese personal doméstico. Entonces, lo que incurre en los costos de salud, los pacientes que tienen, por ejemplo, un paciente que está encamado, comienza a infectarse frecuentemente a urgencias y frecuentemente a hospitales, porque la cuidadora no sabe que tiene que cuidar esas llagas que se le presentan. Que hay que mover a ese paciente. Exactamente. Un niño que tiene una discapacidad, vamos a decir, del neurodesarrollo como nosotros, que ponemos una cuidadora y no le damos terapia ocupacional, ese niño va a evolucionar peor y va a durar más tiempo en la casa y va a tener menos funcionalidad. Pero esos costos intangibles no lo ve la comunidad porque no lo ve directamente y las personas no se reúnen para decir, miren, esto es importante, sabemos que si lo hacemos mejor, tenemos una mejor eficiencia y tenemos menos costo a nivel de salud pública, pero no lo hacen así. Entonces, cuando nosotros podamos lograr que la familia se involucre y nosotros darle los recursos tanto de formación como económico, vamos a sentir y vamos a hacer un impacto muy importante a esas personas de los cuidadores. Usted mencionaba un aspecto interesante, doctor. La familia se involucre. Regularmente, cuando en el contexto nuestro, en nuestra realidad, pues lo que ocurre es que hay un solo familiar que se carga con el mayor peso de tener que hacerse cargo de ese paciente que necesita ese cuidado 24/7. Es una persona que no tiene tiempo de descanso, que como usted decía, pues económicamente deja de ser productiva, entonces ahí tiene carencias económicas y los demás miembros de la familia a veces se hacen de la vista gorda. Claro. Y en ese sentido nos gustaría poder enviar un mensaje a quienes nos escuchan, doctor, de la importancia de que esté toda la familia involucrada y en el caso de que sea un miembro de esa familia, el que esté a cargo de ese paciente, pues que se le pueda dar el apoyo, que se le pueda dar relevo cada cierto tiempo para que esa persona tome ese tiempo de descanso, pueda hacerse su chequeo médico, de hecho, que no tienen tiempo siquiera para eso. Sí, es muy importante cuando tengamos una persona que necesite de un cuidado especial, pues hacer un plan familiar, porque cuando trabajamos de forma individual y viene el síndrome del superhéroe, yo siempre le digo, de esa persona o ese miembro de la familia que se carga al paciente, ¿no? Y todo el tiempo está con él y él es el único que lo cuida y él es el único que lo vela y entonces él va desgastándose el cuidador y vienen, como vamos a hablar ahorita, las consecuencias de el síndrome del cuidador también, que se llama, ¿no? Cuando hacemos un plan donde las personas de la familia, tal vez no solamente los hijos, porque como decía Montero, tal vez es un hijo, o son 2 hijos, sino también los hermanos, los primos, todas las personas que están involucradas y se puedan organizar
pues entonces comienzan a hacer planes y disminuir la carga emocional y física de ese cuidador. Claro. Yo tengo una familia que tiene un señor mayor que tiene Alzheimer y son 3 hijos. Y ellos lo que hacen, hay uno que vive en Estados Unidos, y 2 que viven aquí. Y ellos lo que hacen es que cada 3 meses el señor pasa a la otra casa. Y ahí él tiene una cuidadora también, una enfermera, es una familia pudiente, gracias a Dios. Claro. Pero no le dejan, incluso esa familia sabe que no puede dejárselo solamente a una casa, porque la casa se cansa. Claro. Y hay niños en esa casa, y los niños también, aunque lo quieren mucho, se cansan de, ten cuidado, no dejes la puerta abierta, que papá está ahí. O sea, esa interacción perturba a la familia, Claro. perturba la situación y no queremos dejar a nuestro familiar que tiene una necesidad y que tal vez no trató muy bien o tal vez no, pero es una obligación de nosotros dejarlo desamparado, que es uno de los problemas de tener el síndrome del cuidador, Sí. que muchas veces los cuidadores se cansan tanto que inconscientemente comienzan a hacer cosas para que la persona tenga menos tiempo en aquí, no conscientemente, Sí. pero tal vez se hace pipí y dice, yo lo cambio ahorita y eso crea una infección, Claro. o tal vez el paciente no está durmiendo, le dice, no, yo me voy a dormir, que se duerma solo. O sea, esas acciones indirectas que el cuidador lo está haciendo porque está cansado, o porque se siente mal, comienzan a disminuir la calidad De la de atención. vida al paciente. Entonces, para evitar esto tenemos que buscar planes y hacer cosas. También como tema cultural en la República Dominicana, siempre las familias, existe el tabú, digamos, de que cuando yo tengo un familiar que tiene condiciones especiales, que necesita cuidados especiales y que yo no tengo posibilidad de darle esa condición especial como cuidador porque soy hijo único, porque no tenemos mucha familia, llevar esa persona a un sitio, a un lugar, a una casa de cuidados especiales, a un asilo, como se le conoce regularmente. Y eso entonces era una situación tabú. ¿Cómo va a ser que tú vas a mandar a tu padre o tu madre o tu familiar a un asilo? ¿Cómo ha ido evolucionando eso en República Dominicana? Tenemos en República Dominicana algunas casas ya que podamos disponer de ellas para que algunos cuidados especiales. ¿Dónde está más seguro una persona? Mira, ¿En una casa mal cuidado o en un sitio que tenga todas las condiciones para el cuidado? hay varios temas. Ahí tenemos un tema cultural. Culturalmente los latinoamericanos no tendemos, o sea, nos hacemos cargo de nuestros padres. En otros países como en Estados Unidos, Europa, están muy establecidos estas instituciones donde al cumplir una edad o si hay algún problema de discapacidad, pues van a estas instituciones y tienen un cuidado integral, vamos a decir. Y por la misma razón de que, además de cultural, por la misma razón de cómo son las instituciones o cómo eran las instituciones a nivel privado, porque no hay una institución a nivel público que por lo menos que yo sepa, que le brinde ese servicio a la comunidad. No hay instituciones para esos pacientes con Alzheimer que se queden. No hay instituciones para esos pacientes envejecientes que se queden. Por lo menos no a nivel público totalmente. Hay algunas iglesias, ¿no?, que tienen centros y están un poco concertados con el gobierno, pero no hay ninguna que, por lo menos que yo sepa, que se dedique a eso. Entonces, estas instituciones, estamos hablando de los años 90, tal vez de los años 80, tal vez no estaban muy profesionalizadas, daban mucho de qué hablar y eso se nos queda a nosotros en nuestro inconsciente de que nos lo van a tratar mal. Ahora mismo sabemos de instituciones privadas que tienen mucha calidad, pero todavía están muy renuentes los hijos a que lleven y los mismos pacientes a ser institucionalizados. La verdad es que creo que está cambiando, creo que hay más apertura. Bueno, mi mamá me dice que la ponga en un asilo, que no me lleve, que no vaya a molestar. Pero la verdad es que hay que seguir ayudando a cambiar la cultura, porque yo creo que un lugar donde esté una persona bien cuidada y con todos los requerimientos y con toda la recreación, que es muy importante, pues disminuye también los costos, porque es como decíamos ahorita, que el vecino cuidaba a varios, ¿no? Una sola enfermera cuida a varias personas, ¿no? Entonces disminuyen los costos y puede darle una mejor calidad de vida, siempre y cuando, y es lo que es importante, regularizarlo, porque ese es otro problema que hay en nuestro país, que
yo soy una persona que quiero abrir un asilo de ancianos, vamos a decir, o un centro de discapacidad, y no hay nada que me lo impida. No hay nadie que vaya, o sea, tenemos que verifique que yo tenga la exacto, capacitación. que venga la espacio. capacitación, el espacio, tiene que venir Nuria o Salud Pública para decirte, no, él no está, La no está denuncia. habilitada, no está. Pero si no, y lo veo mucho en la parte de salud mental, estas instituciones duran años sin ninguna regularización. Entonces, eso mismo tenemos que hacerlo con nuestro cuidador. Claro. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional. Si usted es un cuidador y necesita alguna orientación, el programa de hoy está dedicado a ustedes, quienes se dedican a pues brindarle esa atención a sus familiares, a sus pacientes 24/7 ahí para garantizarles calidad de vida, y queremos escuchar cuáles son sus inquietudes. También está disponible la línea internacional 833-380-0062 para que usted se pueda comunicar con nosotros. En el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ortega. Doctor, entonces usted hablaba de que cuando hay un familiar que está a cargo de ese paciente que necesita ese cuidado a toda hora y ese familiar no tiene un relevo, no tiene un apoyo, pues llegan consecuencias. ¿Cuáles son esas señales o manifestaciones de que ese paciente, de que ese familiar está agotado, está estresado? ¿Cuáles son esas señales que pudiéramos identificar? Mira, hay unas señales físicas, pero las más frecuentes son las señales de salud mental. Okay. ¿Qué es lo que comienza a tener? El paciente comienza a tener problemas de sueño, el cuidador comienza a tener problemas de sueño, comienza a tener irritabilidad, comienza a irritarse por cualquier cosa, comienzan los ataques de ansiedad, las depresiones, los ataques de pánico, todo lo que tiene que ver con los trastornos de alimentación también, comienzan a comer mucho o comienzan a comer muy poco. La misma falta de sueño hace que todo el tiempo estén agotados, ¿no? y que tengan mal desempeño en el trabajo que están desempeñando, que es a cuidar a alguien, ¿no? Y esas son las señales mentales que comienzan a ver. Pero muchas de las señales físicas, que también lo vemos mucho, es el dolor de espalda por constantemente alguna vez estar ayudando a nivel físico, lo que tiene que ver con el cuidado de su salud, ¿no? Comienzan a tener problemas de hipertensión, comienzan a comer mal y tener problemas tal vez de diabetes, se le nota en la piel como no se cuidan, vamos a decir, muchas veces las mujeres. Acuérdense que más del 80% de los cuidadores son mujeres. Entonces, eso mismo trae como consecuencia muchas de esas mujeres que comienzan a hacerlo muy temprano, comienzan a postergar lo que es su maternidad, lo que es su familia, porque tienen que cuidarse, tienen que cuidar a alguien. Por ejemplo, una muchacha de 19, 20 años que comienza a cuidar al papá, entonces comienza a darle un poco al lado lo que es la pareja, su trabajo, su familia, y le pueden dar 10 años, 15 años cuidando a su padre. Entonces, ese es un tema también a nivel de lo que es lo social, lo que es lo que es de salud mental. Yo creo que lo que primero que hay que hacer es, y como todo hablamos aquí, es la prevención. Si nosotros sabemos que hay un cuidador cuidando a alguien, pues no tenemos que esperar que comiencen a presentarse todos esos síntomas que estamos hablando, ¿no? Los problemas de espalda, los problemas de dolor, de visión, los problemas de lo que tiene que ver con la socialización, que eso da problemas, ¿no? Cuando teníamos el COVID, cuando dejamos de socializar, tuvimos muchos problemas de salud mental, pues el que tiene que cuidar a una persona todo el tiempo tiene problemas de socialización, porque tiene que estar con esa persona todo el tiempo. Entonces, esas consecuencias que teníamos el COVID también la tiene un paciente que está cuidando. Entonces, cuando podamos hacer eso, entonces vamos a prevenir lo que es el síndrome del cuidador. Doctor Ortega, Luis, una pregunta. O sea, porque generalmente, bueno, hay situaciones que surgen de repente, de la nada. Tuvimos aquí un programa, creo que fue la semana pasada, con relación al tema del ACV, de sobrevivientes de ACV, y había una doctora que comentaba el tema de que, bueno, de repente se ve en la condición de que su madre necesita unos cuidados especiales. No hay nadie que oriente oficialmente, que diga, o sea, algún tipo de formación básica para decir, cuando tú tengas este tipo de condición, para ser cuidador de ese tipo de condición, necesitas tener un mínimo de estos cuidados para que luego ese paciente que está recibiendo el cuidado no necesite, o sea, no se deteriore
más allá de lo que su condición lo permite. En el 2015, uno de mis mejores amigos, la mamá tuvo una cirugía de vesícula. Y cuando se puso la anestesia, pues tuvo una complicación y quedó cuadriplégica y no podía hablar. Fue en el 2014 en realidad. Desde el 2014 hasta el 2016, donde absolutamente nadie de salud pública, nadie de la clínica, el cirujano sí tuvo mucha condescendencia, iba frecuentemente, ayudaba a lo que es las gasas y todo lo demás, pero nadie a nivel público o a nivel incluso de la institución que pasó, ni el anestesiólogo, hicieron nada para ayudar a esa familia. Gracias a Dios, mi amigo tenía los recursos y contrató una enfermera y compró su colchón de agua y tuvo mucho cuidado, y como nosotros tenemos conocimientos médicos, pues lo íbamos apoyando, ¿no? Y lo íbamos ayudando. Pero eso no nada más pasó con mi mejor amigo. Todos estos 10 años que yo he tenido aquí, todavía yo veo problemas de discapacidad y no veo ese seguimiento. Es que ni siquiera hay salud comunitaria. Yo no veo a esos médicos. Además, solamente van cuando hay dengue, ¿no? Cuando hay quitar la chatarra, pero yo no veo un seguimiento de que estás tomándote tus antihipertensivos, estás tomándote tus antidepresivos, tus antipsicóticos, y entonces preguntarle al cuidador cómo estás, qué estás haciendo, estás saliendo, quién te está ayudando. Eso no lo hacen, y si no sabemos, no podemos ayudarlo. Claro. Por lo tanto, hay que buscar ese médico comunitario, y si hacen en algún momento lo que es la atención primaria, eso debería ser una de las principales cuestiones a tomar en cuenta para prevenir lo que es las enfermedades. No tenemos que esperar las enfermedades, no tenemos que esperar que el cuidador se canse para comenzar a actuar. Tenemos que actuar antes de. Si hay un evento cardiovascular y tenemos un paciente encamado, debería haber un equipo de salud pública y decirle, mira, tenemos este curso, tienes que aprender esto, te vamos a enseñar esto, necesitas estos medicamentos, este lugar hay que adecuarlo más o no. Y si, por ejemplo, hay un lugar muy inadecuado, pues que la salud pública y el gobierno intervenga en ayuda de ese paciente y de ese cuidador. Pero como no lo sabemos, lo dejamos a cada quien, y cada quien a su suerte lo recibe como puede. Claro. Y que regularmente ese cuidador también es una persona avanzada en edad, doctor. No siempre se trata de una persona joven, sino una persona avanzada de edad que probablemente ya también tiene complicaciones de salud, y a veces pues se descuida la salud de ese cuidador porque estamos pendientes del que está encamado, como usted decía. Además de que cuidar a un paciente encamado y cuidar a un adulto mayor que simplemente hay que darle seguimiento porque ya está avanzado en edad, pues es diferente el manejo. Sí, pero claro, es diferente según sea la patología, exacto, según sea la edad de la persona que necesite cuidado, según sea incluso geográficamente donde está, pero no es lo mismo que esté en un campo muy alejado a que esté al lado del hospital, por ejemplo. No es lo mismo porque ahí hay mucho más acceso y los familiares también. En cuanto a la edad, no es que ahora están cuidando más los viejos, es que han tenido la necesidad de cuidarlo. Antes, como te decía, había la hija, había la prima, la sobrina que venía a cuidar a ese señor. Y la esposa lo que apoyaba era a esa joven. Pero como ha cambiado culturalmente esa situación, pues las madres, las esposas, las abuelas han tenido que asumir ese rol porque el Estado no le provee ninguna solución a esa familia. Claro. O por lo menos no lo orientan de cómo poder ayudarla. Yo creo que necesitamos eficientizar, como yo siempre digo, la parte de la política pública, de cómo cuidar a esos cuidadores, porque al final, y eso lo han demostrado, como decíamos al principio, los estudios y los modelos que se han hecho en Estados Unidos y en otros países, que cuando podemos cuidar bien a ese cuidador, nos sale mucho más barato que yo, como por ejemplo, una enfermera que duró 4 años haciendo enfermería, y que tenga que ir a cuidar a una persona, sale mucho más caro porque hay que pagarle entre 7,000 pesos por día o algo así, ¿no? Por 24 horas. Y en cambio, pagarle esos 30,000 pesos, 25,000 pesos, 40,000 pesos al cuidador, dinamiza mejor el dinero. Y como le decía al principio, si tiene algún... Bueno, vamos a oír a
Sí, terminamos la idea en breve, pues tenemos que darle prioridad a la gente que está llamándonos para pues expresar sus inquietudes. Buenos días. Buenos días, doctores. Sí, adelante. Oiga, para responderle el problema, nosotros tenemos un hermano que tiene 75 años, tiene Parkinson y casi no puede caminar, camina muy lento y las manos le tiemblan mucho. Tiene 5 hijos y ninguno de los 5 lo quieren atender. No quieren que nosotros, que tenemos más de 65, nos hagamos cargo de él. ¿Qué ustedes opinan? Ninguno de los 5 quieren asumir la responsabilidad. Escucha a través de las redes, es penoso, doctor. Eso es el día a día y es lo que estamos viendo, lo que te decía. Sí, claro. Antes, uno de esos 5 hijos, no era que si querían o no, era que la misma familia lo obligaba prácticamente mira, tú que tienes, y casi siempre cogían el más joven, no era el más viejo que cogían, el de 18, 20, 25 años. El que tenía menos responsabilidad. Exactamente, ese era el que se quedaba como cuidador. El más chiquito de la casa era el que cuidaba. Y eso no es que esté bien, porque entonces le ubicamos una responsabilidad tal vez a una persona que no puede. Lo que vuelvo y les digo, hay que ver cómo la mejor estrategia para que todo el mundo esté bien, incluyendo el enfermo. Claro. Entonces, si son 5 hijos. 5, doctor. y No si estamos hablando de 1 y 2. Y si esos 5 hijos económicamente pueden pagar a alguien, pues, y rotárselo, por ejemplo, como hacía esa familia, o si no lo quieren rotar, buscar una institución, porque no está mal, no hay que sacarse también ese tabú que hay de que si yo a mi papá lo pongo en una institución por la edad, cuidado, de geriatría, pues entonces estoy abandonándolo. Es peor, lo estás abandonando más en tu casa cuando no le estás dando los cuidados adecuados y no le estás dando lo que necesita que llevándolo a una institución. O si le van a solicitar esa ayuda a una de las hermanas de la paciente, pues entre los 5 gestionarle un sueldo a esa persona que van a poner. Pero no solamente el sueldo, que es lo que queremos nosotros, que no es solamente el dinero. Es claro, también el tiempo de descanso, claro. el tiempo de recreo. Claro. O sea, tienen que proporcionarle Eso requiere una planificación, como lo que tú decías. armar ese plan de cuidado para esa familia, quién lo cuida en qué momento. Muchos de la familia no hubiera problema. Claro. Pero un paciente que tiene demencia por Alzheimer o Parkinson es y es muy difícil de manejar, tú contratas a una persona y esa persona se va. Se cansa y contratas a otra y aunque sean millonarios tienen que estar constantemente cambiando personas para poder ayudarlo porque ellos no se van a hacer cargo ni tampoco nadie se quiere hacer cargo de ese paciente. Entonces es un tema complejo que hay que sentarse y muchas veces es muy importante que los familiares se asesoren de personas que ya, por ejemplo, aquí no hay una asociación de cuidadores. Que en otros países hay, y asesora y ayuda a lo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Y darles ideas a los familiares de cómo trabajar con esos pacientes. Entonces, a crear una asociación, tener un departamento tal vez en salud pública que ayude a esos tipos de familias, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a cambiar la cultura que hay de. Vamos a hacer una breve pausa, retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica, hoy hablando del cuidado que deben recibir nuestros cuidadores. Así que no le cambie, volvemos en breve. Cátedra Médica.